Saludos jefes y jefas, bienvenidos a otro video más donde hoy voy a estar hablando sobre los distintos tipos de entrevistas, las ventajas y las desventajas que tienen cada una de ellas. Pero antes, para los que no me conocen y están pasando por aquí por primera vez, mi nombre es Amarilis y yo ayudo a las pequeñas empresas con la búsqueda de empleados y también a optimizar sus procesos de recursos humanos en sus negocios. Si todavía no te has suscrito, te invito a que lo hagas ahora mismo para que no te pierdas ninguno de los videos que por aquí comparto. Pero bien, ahora sí vamos a esos tipos de entrevistas. Y el primer tipo de entrevistas son las entrevistas no estructuradas. Y este tipo de entrevistas son unas entrevistas bastante flexibles, donde pues es como una conversación, donde poco a poco se van desarrollando las preguntas. Y es interesante porque en este tipo de entrevistas podemos profundizar en algunos temas de interés o unos temas donde querramos saber un poquito más de ese candidato. Sin embargo, este tipo de entrevistas pues tiene unas desventajas y son unas cuantas, así que son, por ejemplo, el entrevistador necesita tener mucha experiencia en este tipo de entrevistas para lograr obtener toda la información que necesita sobre ese candidato para entonces saber si ese candidato cumple o no cumple con los requisitos que está buscando. También son entrevistas donde te va a tomar mucho tiempo, o sea que puede ser costoso para la empresa. Y también pues son entrevistas donde se te va a hacer un poco difícil hacer comparaciones o tabulaciones, si es que llevas un control, unos promedios, ¿verdad? Unos porcentajes en las evaluaciones que hagas, se te va a hacer complicado entonces poder comparar contestaciones y candidatos. Así que realmente esas son las desventajas de este tipo de entrevistas. El tipo de entrevista número dos son las entrevistas estructuradas. Este tipo de entrevistas sí lo recomiendo para personas que no tienen mucha experiencia entrevistando o personas que no tienen mucho tiempo. Es excelente porque en este tipo de entrevistas tú vas a llevar una guía de preguntas, una guía de entrevistas, ¿no? Donde tú vas a hacerle ese tipo de preguntas, esas preguntas que ya tienes preparadas de antemano, se las vas a hacer a todos los candidatos por igual y se te va a hacer súper más sencillo el poder comparar candidatos, comparar contestaciones de cada candidato. Y realmente pues te va a tomar menos tiempo lograr entonces, ¿verdad? O sea, cada entrevista va a ser más corta, va a ser más precisa y vas a poder identificar más rápido el candidato. Sin embargo, en este tipo de entrevistas, si no tienes mucha experiencia, se te va a hacer un poquito más difícil el poder profundizar en los temas de interés por aquello de que es estructurada. Número 3, entrevista semiestructurada. Este tipo de entrevista es una combinación de la número uno y la número 2. A mí me gusta muchísimo. Este tipo de entrevista, pues sí vas a llevar una guía de preguntas, pero también la vas a desarrollar de una manera como si fuera una conversación. Realmente, pues es una combinación de las dos, como dije hace un momento. Sin embargo, este tipo de entrevistas, si no tienes mucho tiempo, tienes mucha prisa para conseguir ese candidato, pues realmente pues no te conviene porque sí va a tomarte más tiempo y puede ser más costosa que a lo mejor el tipo de entrevista número 2, que es la entrevista estructurada. Tipo número 4, la entrevista grupal. En este tipo de entrevistas se citan a un grupo de candidatos y se entrevistan a todos a la misma vez. En este tipo de entrevistas no se acostumbra a hacer preguntas muy personales, sino que se ponen situaciones hipotéticas, se hacen preguntas bastante generales de diferentes situaciones y entonces se evalúa cada candidato, ¿verdad? Por igual. Es fácil comparar. Sin embargo, como desventaja de este tipo de entrevistas es que muchas veces los candidatos se cohíben y bueno, pues se ponen más nerviosos y realmente no contestan como hubieran contestado si estuvieran a solas, porque se sienten cohibidos. De igual manera, no puedes profundizar ¿verdad? En opiniones más personales en este tipo de entrevistas por el ambiente en la que se realiza. Entrevista número 5, el tipo de entrevista número 5, que son las entrevistas de tensión. Este tipo de entrevistas así mismo son, de tensión, de estrés, de presión, es donde el entrevistador va a llevar a un nivel de tensión, de estrés al candidato. ¿Para qué? Pues para evaluar cuánto aguanta, cuál es su nivel de paciencia o tolerancia y cómo reaccionaría ante un momento de mucho estrés o presión. Este tipo de entrevistas son para posiciones a lo mejor de seguridad, posiciones a lo mejor de servicio al cliente, donde necesitamos un candidato que tenga mucha
paciencia, tolerancia, y bueno, pues se hacen este tipo de entrevistas. Sin embargo, dependiendo la posición, sé que hay entrevistadores que muchas veces pues usan un lenguaje ofensivo, lenguaje corporal y lenguaje, ¿verdad? También que utilizan para tratar de ofender y sacar de concentración y de enfoque a ese candidato. Realmente, pues puede ser de riesgo, dependiendo, ¿verdad? Si el candidato pues padece de algún desorden emocional o haya tenido algún trauma y realmente pues no sabemos cómo va a reaccionar el candidato y cómo, ¿verdad? El riesgo que nosotros pues podamos tener. Así que esa es una de las desventajas de este tipo de entrevista. Y el tipo de entrevista en serie, como bien, ¿verdad? Dice el nombre, son unas entrevistas que se hacen en serie, usualmente pues grandes compañías para posiciones de alta responsabilidad que se utiliza muchísimo y es donde, por ejemplo, primero entrevista la persona que está encargada de recursos humanos, luego entonces lo entrevista el director del departamento y luego a lo mejor pues le entrevista el supervisor directo de la persona de ese puesto. Así que son unas entrevistas en serie donde pues les permite, ¿verdad? A las personas que estén entrevistando, a los entrevistadores, saber desde el punto de vista de cada uno cómo le fue acá a ese candidato y lo van a poder evaluar de diferentes puntos de vista. Realmente las desventajas de este tipo de entrevistas, obviamente, pues que es difícil a veces la coordinación, porque hay que coordinar con diferentes personas las entrevistas y obviamente pues sabemos que esto también toma más tiempo, ya que pues seleccionar el candidato ideal va a tomar más tiempo y a la vez pues eso le cuesta más dinero a la empresa. Pero realmente sí es una buena alternativa para posiciones de alta responsabilidad o alto rango. Bueno, estos son los 6 tipos de entrevistas más comunes. Ya conocen las desventajas y las ventajas de cada una de ellas. Espero que haya podido ser un review para ustedes. Si te gustó este video, dale un like y bueno, nos vemos en el próximo video.